5 de marzo de 2026, día 33, las 10 de la mañana, hora de Arizona. Brian Entin de News Nation, el periodista que más horas ha pasado frente a la casa de Nancy Guthrie en Tucson durante el último mes, publicó en X algo que el mundo que seguía el caso llevaba días esperando sin saber que lo esperaba. Agentes del FBI están de regreso en el vecindario de Nancy Guthrie, ahora mismo, hablando con varios vecinos diferentes. De regreso. Esas dos palabras son la respuesta más concreta disponible a la narrativa que TMZ había construido la semana anterior con una fuente de ley que describió el caso como tendiendo hacia territorio de caso frío. De regreso no es el comportamiento de un caso frío. De regreso es el comportamiento de una investigación que tiene algo nuevo que verificar en el terreno. Algo que los registros de servidores y los análisis de laboratorio produjeron y que ahora necesita confirmación de personas que viven a metros de donde Nancy desapareció. Los agentes del FBI regresaron a Catalina Foothills, puerta por puerta, el mismo vecindario, las mismas casas, las mismas personas que ya habían sido entrevistadas en las primeras semanas, pero con preguntas diferentes, con el tipo de preguntas específicas que solo se hacen cuando la inteligencia acumulada en semanas de análisis produce una dirección concreta que el trabajo de campo puede confirmar o refutar. Y mientras esos agentes caminaban por las calles de Catalina Foothills el 5 de marzo, la exagente especial del FBI, Jennifer Coffin Deffer, que ha sido la voz más consistente y más autorizada en el análisis público de este caso, publicó en X el contraataque más directo a la narrativa del caso frío que ningún comunicado oficial había producido con la misma energía. Cualquiera que reporte que el caso de Nancy está frío no tiene idea de lo que ese término significa y nunca ha trabajado ni un día en aplicación de la ley en su vida. Ni un día en aplicación de la ley en su vida. Esa frase, pronunciada por alguien con 28 años de experiencia en casos conjuntos con el FBI, no es retórica de relaciones públicas. Es la evaluación técnica de alguien que sabe exactamente cuándo un caso cumple la definición de frío y que ve en el comportamiento de la investigación del día 33 todo lo opuesto. Un caso frío, en la terminología técnica del FBI, es un caso donde la actividad se detiene completamente, donde no hay análisis activo, donde no hay agentes en el campo, donde los archivos se mueven a almacenamiento y el equipo se reasigna. Eso no es lo que está ocurriendo en el caso de Nancy Guthrie, el 5 de marzo de 2026. Lo que está ocurriendo es esto: una task force formal de 4 detectives del departamento del sheriff del condado de Pima y un sargento, todos transferidos físicamente a la oficina del FBI en Tucson para trabajar el caso a tiempo completo. El sargento Aaron Cross confirmó la estructura con precisión a News Nation. 4 detectives y un sargento van a ser movidos a la oficina del FBI en Tucson para ser parte de una task force. Antes era casi todos los detectives de la oficina del sheriff del condado de Pima trabajando el caso. Eso obviamente no era sostenible porque hay otros crímenes en el condado de Pima. Ahora va a ser ese grupo el que va a estar dedicado exclusivamente al caso Nancy Guthrie, trabajando desde la oficina del FBI. Parece que están colaborando bien juntos. Colaborando bien juntos. Esa frase del sargento Cross es la evaluación más optimista sobre la relación entre el sheriff y el FBI que ningún representante de ninguna de las dos agencias ha producido.
desde que los reportes de tensión institucional entre Nanos y el FBI comenzaron a filtrarse en las primeras semanas de la investigación. Y la estructura de esa colaboración tiene un detalle que explica por qué el caso no está frío, aunque los recursos visibles parezcan reducidos desde afuera. 4 detectives trabajando a tiempo completo en un solo caso produce más avance investigativo que 40 detectives trabajando el mismo caso con el resto de sus responsabilidades activas simultáneamente. La especialización y la dedicación exclusiva son las herramientas más eficientes disponibles para el tipo de análisis de largo plazo que la evidencia en este caso requiere. Ahora, el dato más nuevo y más perturbador que salió del análisis del vecindario de Catalina Foothills el día 33. Las cámaras Ring de los vecinos produjeron algo que no había sido reportado públicamente hasta esta semana. Metraje de una cámara en la calle de Nancy, que muestra una docena de vehículos pasando por el área alrededor de las 2:30 de la madrugada del 1 de febrero. Aproximadamente el mismo momento en que el marcapasos de Nancy dejó de sincronizarse con su iPhone. 12 vehículos, a las 2:30 de la madrugada, en un vecindario residencial tranquilo de Tucson, donde la actividad vehicular normal a esa hora sería mínima. 12 vehículos cuyas placas, marcas, modelos y horas exactas de paso quedaron registrados en el metraje, y que el FBI está analizando para determinar si alguno de esos vehículos corresponde a un patrón de movimiento que conecte con el sospechoso antes o después del crimen. El fiscal criminal Peter S. Christiansen, que habló con Newsweek esta semana sobre el estado de la investigación, lo articuló con la frase que es el argumento más preciso disponible sobre por qué la ausencia de un arresto visible no equivale a ausencia de progreso. La construcción de una línea de tiempo defensible en metraje de vigilancia y datos de ubicación requiere tiempo. El público espera avances inmediatos cuando se mencionan pistas, pero en realidad el FBI y la policía local tienen que equilibrar la urgencia con la integridad de la evidencia. Integridad de la evidencia. Eso es lo que diferencia una investigación que produce un arresto que se sostiene en un juicio de una investigación que produce un arresto que se desmorona porque los investigadores tomaron atajos en el proceso de verificación. Los 12 vehículos del metraje Ring necesitan ser verificados individualmente antes de que cualquiera de ellos pueda convertirse en una pista accionable. Y ese proceso de verificación toma el tiempo que toma. Y entonces llegó el dato sobre las pistas que Fox News Digital confirmó el 5 de marzo y que el exagente Jennifer Doubler evaluó en Newsweek con la advertencia más directa a las autoridades que ningún experto había producido esta semana. El FBI le dio al reportero Matt Finn de Fox News un comunicado sobre la línea de pistas del caso. Las pistas se han reducido en la investigación de Nancy Guthrie y sigue pidiendo a cualquier persona con información que llame a la línea de pistas. Reducido. Esa es la palabra. Las pistas se han reducido y Doubler, con 13 años de experiencia como analista de inteligencia en el FBI, especializada en recolección y análisis de información, fue directa sobre el riesgo que ese comunicado del FBI crea inadvertidamente. Una declaración como esta no es de ayuda. Difundir cualquier información que pudiera hacer que el público deje de apoyar la búsqueda de los perpetradores no es el movimiento correcto. No es el movimiento correcto.
porque si el público cree que las pistas que llaman no tienen valor, algunas personas con información periférica que podrían no considerarla suficientemente importante para llamar van a usar esa percepción como justificación para no hacerlo. Y la pista que podría conectar al sospechoso con su identidad puede ser exactamente ese tipo de información periférica que su dueño no consideró suficientemente importante. Coffin Duffer lo contrarrestó directamente. El caso está rojo caliente con pistas accionables, no frío, no reducido en relevancia, rojo caliente, con hasta 100 agentes, analistas y oficiales del sheriff trabajando en todas las pistas accionables disponibles, rojo caliente. Y la razón más específica para ese optimismo es la que Coffin Duffer había descrito días antes con las palabras más directas disponibles sobre el estado del ADN en el laboratorio de Florida. El ADN recuperado del interior de la casa de Nancy es la mayor noticia que hemos tenido recientemente. Puede verdaderamente ser el ADN del perpetrador, y si esa muestra es suficientemente robusta para generar un perfil a través del análisis de genealogía genética, ese perfil va a producir un nombre, la mayor noticia, no una esperanza, no una posibilidad, la mayor noticia. Coffin Duffer usó ese lenguaje específicamente porque el ADN del interior de la casa no pertenece a Nancy ni a ningún familiar inmediato. Pertenece a alguien que estuvo en esa casa durante el crimen. Y si ese alguien tiene algún pariente, incluso lejano, en cualquiera de las bases de datos de genealogía genética con 2 millones de perfiles, la genealogía genética puede encontrar el hilo que lleva al nombre. Y el día 33 también trajo algo que ninguna de las teorías sobre el estado de la investigación había anticipado con claridad suficiente. Savannah Guthrie visitó los estudios de NBC en Nueva York el jueves 5 de marzo, no para salir al aire, para agradecer a sus colegas su apoyo continuo. Mientras ella planea volver al show al aire, permanece enfocada ahora en apoyar a su familia y trabajar para ayudar a traer a Nancy a casa. Agradecerles a sus colegas. Eso no es el comportamiento de alguien que está a punto de regresar al programa. Es el comportamiento de alguien que mantiene el vínculo con la institución que la ha estado esperando mientras procesa un dolor que no tiene fecha de resolución. Y la declaración del show es la más equilibrada disponible sobre la situación de Savannah. Planea volver, sin fecha, sin presión, sin condición. Los agentes del FBI están en las puertas de los vecinos de Nancy. La Task Force de 4 detectives y un sargento trabaja a tiempo completo desde la oficina del FBI en Tucson. Los 12 vehículos en el metraje Ring del 1 de febrero están siendo analizados. El ADN del interior de la casa sigue siendo procesado. Y la genealogía genética corre en silencio contra 2 millones de perfiles. Nancy Guthrie tiene 84 años. Lleva 33 días desaparecida. El caso no está frío, está rojo caliente. Y el giro que prueba que el FBI tenía razón no es un arresto todavía. Es 4 detectives y un sargento en la oficina del FBI en Tucson, con una sola tarea, un solo caso, y toda la inteligencia acumulada en 33 días de la investigación más grande de Arizona en décadas. Tráiganla a casa.